Hola, les habla la psicóloga Yulia Latunenko y hoy vamos a analizar juntos un tema muy interesante que está relacionado con la clasificación de los caracteres, la clasificación psicoanalítica. Hoy hablaremos sobre el trauma oral o bien veremos cómo este trauma oral influye en la formación de un carácter oral en una persona. Si aún no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse. También denle like a este video. Esto ayuda mucho a que mi canal crezca lo más rápido posible y sea útil. Traumatismo bucal. El trauma oral es un tipo de trauma que influye en el carácter de la persona y forma ciertos rasgos orales en la personalidad. La personalidad oral se forma cuando la relación de apego con la madre está poco desarrollada y provoca en el niño una sensación repetida de abandono y desamparo. Las consecuencias de este trauma son el miedo al abandono, la tendencia a aferrarse a otras personas, así como habilidades muy débiles para cuidarse a sí mismo, junto con una renuencia a pedir ayuda incluso cuando es absolutamente necesaria. Una inclinación excesiva a cuidar de los demás. Una persona así mostrará el máximo de su cuidado y amor hacia los demás, olvidándose al mismo tiempo de cuidarse a sí misma. Esa persona no se ama a sí misma. Es como si intentara amar a los demás para recibir ese mismo amor hacia sí misma. Este es el llamado mecanismo de proyección cuando hacemos por los demás lo que esperamos recibir de ellos. Es decir, si necesitamos mucho amor, no lo pedimos, no hablamos de ello, sino que por el contrario empezamos a dar ese amor desde la carencia, esperando y confiando en que las personas nos tratarán de la misma manera. En las historias de personas que tienen un carácter oral o un trauma oral, muy a menudo hay episodios, ¿no?, como el abandono o una formación inadecuada del apego materno o de aquellas personas que cuidan de esa persona. Muy a menudo los cuidadores o la madre sufren de depresión o tienen un tipo de apego evitativo, es decir, esas madres no son sensibles a las necesidades del niño. A menudo dejan al niño de manera despreocupada cuando llora, cuando busca el calor materno o simplemente el niño necesita atención y necesita alimentarse, beber agua, cambiarle los pañales. La madre resulta ser muy insensible a esto, permitiendo que el niño llore y se entristezca durante mucho tiempo. Estas madres muy a menudo dejan al niño temprano, en la guardería, por ejemplo, cuando el niño tiene menos de un año o alrededor de un año, ya está en el jardín de infancia. Ella aún no está preparada. Para ella, la separación de la madre es una verdadera catástrofe, equivale a la muerte. Los padres de un niño oral, de una personalidad oral, con mayor frecuencia, también son portadores de este tipo de estructura, de carácter. Pero una madre oral que, con el apoyo de su esposo o de familiares cercanos, podría tener suficiente energía para ser una buena madre para un solo hijo, puede resultar completamente impotente e ineficaz en una situación en la que tiene 3 o 2 hijos y además no cuenta con el apoyo del padre de los niños o de familiares cercanos. Esto mismo es cierto también para la madre que cría a su hijo sola, es decir, para la madre soltera. El trauma oral está relacionado con el trauma del abandono y la
soledad emocional del niño durante el periodo en que es amamantado. Es precisamente en este periodo cuando el niño necesita la cercanía del pecho materno y aún se alimenta de la leche materna. Cuando ocurre esta disrupción, el niño experimenta el trauma del distanciamiento de la madre, de su frialdad, de su falta de implicación. Una madre así puede ser sobreprotectora, lo que solemos llamar una madre helicóptero. Puede hacer todo lo tan relacionado con el cuidado de manera rutinaria y correcta, pero emocionalmente, debido a que está absorbida por su ansiedad o depresión, no está conectada con su hijo, no mira a los ojos del niño. El tono con el que se comunica con el niño no corresponde al tono que el niño percibe como cercanía emocional. Es decir, la ruptura del vínculo emocional ocurre cuando la propia madre es infantil, no está preparada para la cercanía emocional o tiene un trauma similar. Esta teoría del apego fue desarrollada por un psicoterapeuta y psicólogo muy conocido, Bowlby. Él demostró que cuando la madre abandona emocional o físicamente al niño, primero se produce una protesta por parte del niño. Luego, el niño cae en depresión, se siente muy triste, se sumerge en esa depresión. Después de esto, llega una etapa en la que el niño se somete, acepta este trauma y al final, cuando la madre aparece, después de que el niño ha pasado por estas tres fases de abandono, el niño rechaza a la madre, no reconoce a la madre, se aleja de la madre y muy lentamente luego cuando finalmente se restablece el contacto con la madre, el niño ya no confía en ella, todo el tiempo espera que la experiencia de abandono se repita. Así es, este es el proceso que en esencia ocurre en la vida de un adulto que ha sufrido un trauma oral. Al principio la persona protesta cuando alguien la abandona, luego cae en depresión y después se somete y ella ya no quiere entrar en una relación cercana. Les tiene miedo porque teme que ese trauma se repita, ya no confía en las personas. Ese trauma genera en el niño sentimientos ambivalentes, es decir, muy contradictorios y opuestos. Siente hacia su madre tanto ira como amor. Al mismo tiempo, el amor y el odio son lo que acompaña a la persona durante toda su vida. El amor y el odio llenan las relaciones con las parejas. Esto ocurre como una proyección del modelo que el niño recibió en la infancia, al construir la cercanía con su madre. De este modo, la persona crece y reacciona emocionalmente a la ruptura del vínculo emocional, precisamente en tres fases. Primero entra en protesta, luego cae en la desesperación, en la depresión, y después se somete y se distancia. Vivir en una desesperación y protesta crónicas es demasiado doloroso. Ahora vamos a analizar juntos cómo es realmente este carácter oral. Pero les recuerdo que es muy importante que se suscriban a mi canal y le den like a este video y por supuesto escriban si han encontrado rasgos del carácter oral en ustedes mismos. ¿Y saben si ocurrió algo? ¿Algún evento importante precisamente en esa etapa cuando su madre los amamantaba? Esta historia comienza en el momento del nacimiento. Para el bebé, la madre, es todo su mundo. Él aún no sabe que el mundo no se compone solo de su madre. Incluso puede pensar que el cuerpo de su madre es una extensión de su propio cuerpo. Para el bebé, la madre es realmente algo completamente y totalmente
unido a él, a su mundo emocional, a su mundo físico. Pero muy a menudo el paraíso resulta estar perdido. La madre no está disponible. Ella priva al niño del contacto físico necesario, de la cercanía emocional. Cuando el niño necesita mucho, es precisamente en ese momento, cuando la madre resulta estar ausente. Incluso pueden, por la forma de la cabeza de una persona adulta, detectar este trauma. Muy a menudo, cuando la madre deja a su hijo solo en ese niño, se forma una determinada forma de cabeza. Muy a menudo es una nuca aplanada, una parte posterior de la cabeza aplanada, como si estuviera cortada, o se puede ver el aplanamiento en ambos lados, cuando el niño o la persona tiene un cráneo muy estrecho. Y cuando el niño está acostado de un lado y nadie lo voltea, o el niño está todo el tiempo envuelto en sus pañales, así, envuelto en estos pañales y nadie se le acerca durante mucho tiempo. Y en el niño los cartílagos de la cabeza, los huesos son muy blanditos y la cabeza toma la forma de esa posición al estar acostado y parece como si estuviera cortada, como tallada. Es decir, una nuca plana es un signo de que la persona en la primera infancia experimentó el trauma del abandono. La madre puede estar cerca en ese momento, puede que no se haya ido a ningún lado, que no se haya marchado, pero ignora al niño, ignora las necesidades del niño o simplemente no sabe cómo ocuparse de su hijo o está demasiado ocupada con sus propios asuntos o relaciones. Quizás tenga algún problema en la relación con el padre y está completamente absorbida por esa relación. Es decir, ella abandona emocionalmente a su hijo, condenándolo a sentir abandono e impotencia durante toda su vida. Así se forma el carácter oral y con razón podemos llamarlo un carácter dependiente. Estas son personas codependientes. El carácter oral o codependiente sabe cómo esperar, cómo entristecerse, cómo caer en depresión y cómo anhelar, cómo estar desesperado, cómo por aquel que le traerá amor. Y cuando encuentre a alguien, entonces se aferrará a esa persona con todas sus fuerzas para no perderla nunca más y no volver a sentir ese estado, esa sensación de abandono. Esa persona hará todo lo posible para no volver jamás a la sensación de abandono, depresión y la sensación de no ser necesaria para nadie. Por eso una persona así, cuando conoce a alguien, proyecta a su madre. En esa persona se queda pegada a ella, se aferra fuertemente. Esa persona dejará todas sus propias necesidades en un segundo plano, se olvidará de sí misma, se ignorará a sí misma, intentando de manera abnegada satisfacer las necesidades de esa persona, ¿no? De la persona en la que ha proyectado a su madre. El carácter oral es en esencia un organismo insatisfecho, no alimentado lo suficiente con una disminución significativa del nivel de energía vital. Le resulta muy difícil hacer algo por sí mismo, porque por naturaleza es hipotónico. Sus músculos son hipotónicos, no tiene suficiente energía para realizar alguna acción hacia el exterior, pero reunirá todas sus fuerzas restantes para complacer a aquel a quien se ha aferrado, a quien se ha pegado. El niño oral se enferma muy a menudo en la infancia y a este tipo de niño le toca asumir la responsabilidad por los adultos y por sí mismo bastante temprano.
Las personas de este tipo suelen sufrir y sufren seriamente, pero es muy difícil ayudarlos porque tienen un comportamiento pasivo-agresivo, no saben aceptar ayuda constantemente, se quejan a otras personas. Parece que en su vida nada cambia. Cuando la gente intenta ayudarlos, resulta imposible, porque es como si estuvieran tocados o afectados. Es como si estuvieran atrapados en su sufrimiento y en esencia se comportan como niños pequeños a los que hay que cuidar, compadecer y rescatar constantemente. El punto débil en el cuerpo de estas personas de carácter oral es la parte baja de la espalda siempre. Tienen algún dolor o algún síntoma allí. También tienen piernas débiles y músculos débiles. Como mencioné antes, son hipotónicos, es decir, están muy relajados y no tienen energía para tensarse y realizar alguna acción. El carácter oral tiene una gran necesidad de vínculos amorosos. Se disuelven en aquellos a quienes aman, con la esperanza de encontrar un paraíso total, encontrando una nueva madre. Aunque externamente puede parecer que el carácter oral ofrece únicamente cuidado y amor a su pareja, en realidad lo que busca es una fusión total en la que tarde o temprano ambos se sentirán muy limitados y asfixiados. Ahora vamos a analizar juntos los problemas sexuales del carácter oral. Pero antes de continuar, les recuerdo que para mí es muy importante que se suscriban a mi canal, le den like y dejen un comentario. Se reconocen ustedes en esta descripción del carácter oral. El deseo sexual en las personas con carácter oral, al igual que otras necesidades y fuerzas vitales, es bastante débil. Para una persona así, el contacto táctil, los abrazos, la fusión física y emocional son más valiosos. Y esa fusión es la misma que desea un niño con su madre. Y, por supuesto, esa fusión mata el deseo sexual. La persona oral, debido al miedo, a la soledad que es predominante, Bastona muy a menudo entra en relaciones íntimas dudosas. El miedo de una persona así puede ser la causa del control, los celos, la ansiedad, episodios periódicos de esa ansiedad hacia su pareja, en respuesta a pequeñas señales que pueden recordarle el abandono. Y muy a menudo estas personas, al interpretar ciertas señales como intentos de ser abandonada, pueden convertirse ellas mismas en quienes abandonan con resentimiento para prevenir, para anticipar ese momento, para no sentir que los han abandonado, para no experimentar esa impotencia infantil y el miedo a la soledad. Pueden abandonar a sus parejas sin dar oportunidad a que la relación se desarrolle. ¿Cómo se trata el trauma oral? Por supuesto, es un trauma que está relacionado con la primera infancia. Por eso, mi recomendación como psicóloga profesional no puede ser otra que recomendar acudir a psicoterapia con un especialista que trabaje con traumas infantiles. No veo otra manera de tomar conciencia y transformar, reelaborar esta experiencia en una experiencia positiva